Saludos amigos de Plankton Diving, soy Xavi Llambric y estamos en un vídeo demostrativo de cómo funciona nuestro compresor, el compresor que tenemos aquí en Plankton Diving. La Andrea va a ser la que lo ponga en marcha y yo voy a poner la voz en off para ir explicando lo que ella va haciendo en cada momento. Para empezar, lo primero que va a hacer es lo que llamamos un 360, ¿vale? Va a hacer una inspección visual primero por fuera del compresor para ver que todo esté correcto y luego por dentro. ¿Veis? Fijaros que ya va. Ahora ve que hay un plástico delante de la admisión del ventilador, pues lo quita porque en cuanto se ponga en marcha el ventilador a lo mejor lo absorbe y tapona la entrada de aire. Lo mismo con la entrada de aire del propio compresor. Si hay algo que pueda taponar la entrada de aire, pues quitarlo. Estas son cosas que no pasan mucho, pero hay que estar atento para lo que pueda pasar. Aquí está mirando el contenedor de las purgas, ¿vale? Donde va a parar el líquido de los filtros y tal, el agua, el aceite y todo esto de la condensación, la toma de tierra, la salida de aire. Estos son las salidas de aire de la ventilación. Antes hemos visto la entrada, ahora vemos la salida, ¿vale? Continúa mirando que todo esté bien, no hay ningún problema y vamos a entrar. Antes de entrar quiero enseñaros, veis el botón este de aquí, esto es un paro de emergencia, ¿vale? Es el paro de emergencia del compresor y uno de los dos paros de emergencia del compresor, el otro está en el propio compresor y este está aquí afuera, ¿vale? Apretando cualquiera de los dos el compresor se para. Bueno, esto lo haremos prácticas cuando vayamos al compresor. Vamos a entrar dentro. Venga, y dentro va a hacer lo mismo, un 360, mirando de que todo esté correcto, todo esté en su sitio, que no falte nada, tenemos las protecciones, tenemos el extintor, está todo bien, no se ven manchas de aceite, el compresor no ha perdido aceite, no parece que haya nada que esté fuera de su sitio, con lo cual, pues bueno, va a verificar también la caja de magnetotérmicos, que estén, a ver en qué posición están. Vale, esto es la caja de magnetotérmicos, ¿vale? Este que pone diferencial general de color naranja, este es el térmico normal, que salta cuando hay una subida o una bajada de luz o algún problema, ¿vale? Es lo que salta de manera automática. El otro son interruptores. Tenemos la luz de la caseta, ¿vale? Tenemos la luz del compresor y tenemos la luz del ventilador. Ahora mismo el compresor está conectado, debería estar desconectado, y tenemos el ventilador que está desconectado, ¿vale? Si recordáis, en el vídeo que hablamos del plan de emergencia y evacuación del compresor, cualquier problema que haya, siempre pido parar el compresor y desconectarlo de la luz eléctrica, pues es venir aquí y bajar este interruptor de aquí, con lo cual ya no hay manera de que le llegue electricidad al compresor y podemos afrontar el problema que haya con garantías de que no nos vamos a electrocutar o no se va a poner en marcha el compresor solo. Andrea va a continuar vigilando. Fijaros que tenemos una toma de corriente a 400 voltios porque el motor del compresor funciona a 400 voltios, entonces está enchufado aquí. Luego tenemos una de 220 que es para el ventilador y luego fijaros que aquí abajo hay una que pone 24 voltios, ¿vale? ¿Para qué será esto de 24 voltios? Vale, la de arriba que va a 400 voltios, eso es para el motor eléctrico del compresor. Claro, el compresor es grande, tiene un motor eléctrico grande y eso necesita chicha para funcionar. Entonces por eso necesita ir enchufado a 400 voltios. Pero el cuadro de mandos del compresor va a 24 voltios, no va a 400, ¿vale? Donde están los interruptores, el contador de horas y todo eso, eso va a 24 voltios. Por lo tanto, aquí tenemos una toma de 24 voltios. ¿Veis? Esto es el cuadro de mandos del compresor que después volveremos a él. Vale, ¿qué va a hacer ahora la Andrea? Ahora está continuando, ya ha hecho el 360, ya ha visto de que todo está correcto y va a poner las rampas en la posición que ella quiere para empezar a trabajar, ¿vale? Ella ahora ha decidido que quiere utilizar primero la rampa de la derecha, ¿vale? Y entonces va a poner la palanca, vais a ver que va a mover la palanca
en dirección hacia esta rampa, ¿vale? ¿Veis? Por rampa. Ya está. Y ahora va a cerrar este grifo, ¿vale? Me diréis, ¿por qué cierra este grifo? Porque ahora aquí lo que está haciendo es aislar esta rampa del resto del equipo, ¿vale? Y cuando tenga aislada esta rampa del resto del equipo, aquí va a poner botellas. En esta rampa va a poner botellas. Dentro de esas botellas es posible que quede presión. A una le quedarán 50, a la otra le quedarán 70, a otra le quedarán 120 bares de presión, ¿vale? Hay que cargarlas, pero hay presión en estas botellas. En cuanto conectemos las botellas a través del cacharro este de aquí, del colector este de aquí, pues la presión de las botellas se va a igualar, ¿vale? Y va a quedar una presión ahí. Pero esa presión es buena que se quede aquí. No nos interesa que vaya hacia el compresor. Si nosotros tuviéramos este grifo abierto, esto conectado hacia aquí, este grifo de aquí también abierto, ¿vale? Toda esa presión va a ir al compresor. Y cuando nosotros pongamos en marcha el compresor va a tener que luchar contra esa presión para ponerse en marcha. Con lo cual, al compresor no le gusta, porque trabaja forzado, no le pasa nada, ¿eh? Si tenéis que hacerlo un día porque os habéis despistado, veréis que el compresor se pone en marcha y no pasa nada, pero no es bueno para él, ¿vale? Entonces lo mejor es que el compresor cuando arranque a un bar de presión, a presión atmosférica, ¿vale? Y esto lo conseguiremos independizando las rampas del compresor a través de este grifo de aquí o este grifo de aquí, que cerraríamos las dos rampas simultáneamente, ¿vale? Esto es para cerrar una rampa, este otro grifo de aquí sería para cerrar la otra rampa de allá y este de aquí cerraríamos las dos rampas, o sea, separaríamos, independizaríamos las rampas del compresor, ¿vale? Y este de aquí el medio es para decidir si queremos utilizar las rampas de la derecha o la rampa de la izquierda. No pueden funcionar las dos simultáneamente, ¿vale? O sea, al mismo tiempo, ¿vale? Tienen que funcionar primero una y después otra, alternativamente. Venga, vamos a continuar, ¿veis? Ahora cierra y una vez cerrado va a conectar las botellas, ¿vale? Ponemos como si fuera el regulador, ponemos el DIN, roscamos el DIN, si fuera internacional pues necesitaríamos un acople, ¿vale? En este caso no hace falta porque la botella es DIN y la grifería es DIN, ¿vale? Cerramos la purga, ¿vale? Y abrimos la manguera y abrimos la botella, ¿vale? ¿Veis? Ahora ya está todo abierto. Ahora toda la presión de la botella se ha subido hasta aquí arriba, ¿vale? Veis que el manómetro ya nos marca que esa presión ya ha llegado aquí. Y todas las botellas que vayamos añadiendo, esa presión va a llegar hasta aquí, ¿vale? Ya lo tenemos todo montado, tenemos una rampa lista para funcionar. Y la Andrea lo que va a hacer es poner en marcha el compresor, ¿vale? Fijaros de que está dando electricidad, conectado a la electricidad del compresor, conectado a la electricidad del ventilador, ¿vale? Y vemos que el ventilador se pone en marcha, ¿veis? El ventilador se ha puesto en marcha, empieza a meter aire dentro del habitáculo, dentro del contenedor, con lo cual ya está refrigerando. Pero aquí podemos elegir nosotros si queremos que el ventilador funcione de manera manual, o sea, yo conecto el botón aquel y el ventilador se pone en marcha, o funcione de manera automática. O sea que dependiendo de la temperatura que haya dentro del habitáculo, él va a funcionar o no, ¿vale? Porque a veces si es de noche o hace frío o es invierno y tal, a lo mejor no hace falta que el compresor funcione que el ventilador, perdón, funcione tantas horas como el compresor. A lo mejor solo hace falta cuando haya suficiente temperatura. Y eso lo podemos hacer con un aparato que después ya os enseñaré cuando estemos en el compresor haciendo las prácticas. Y también podemos elegir a qué temperatura queremos, si está en automático, a qué temperatura queremos que se ponga en marcha y las revoluciones a las cuales queremos que el ventilador funcione. Un potenciómetro para este cometido. Vale. El compresor está funcionando y ahora la Andrea lo que va a hacer es poner en marcha el compresor. Pero antes, como el compresor cuando está en marcha hace mucho ruido, tiene que ponerse las protecciones auriculares, ¿vale? Como está especificado en el plan de emergencias, ¿vale? Y ahora va a ponerlo en marcha, ¿vale? Va a apretar el botón, ¡boom! Ya está en marcha el compresor. Vale.
Este es el cuadro de mandos del compresor, aquello que funcionaba a 24 voltios, ¿vale? Y aquí vamos a ver qué encontramos. Esto cuadradito de aquí arriba es un contador de horas, ¿vale? Esto cuenta las horas que el compresor lleva funcionando. Esto de aquí es un interruptor general, sería como en posición on y off, ¿vale? Para funcionar tiene que estar hacia arriba, ¿vale? Apretando ahora no funcionaría, tiene que estar hacia arriba. Es como un desconector de electricidad, ¿vale? Si esto no está conectado, no tenemos electricidad. La electricidad llegaría hasta el botón este, pero no llegaría hasta el motor, ¿vale? Luego tenemos aquí al lado un paro de emergencia, como el que tenemos a la entrada del habitáculo, a la entrada del compresor, por la parte de fuera, pues aquí tenemos otro. Podemos parar el compresor por aquí o podemos parar el compresor por fuera. Y luego tenemos estos dos botones que parece un semáforo, uno es verde y el otro es rojo. Apretando el verde le damos, ponemos en marcha el motor del compresor y apretando el rojo paramos el motor del compresor. O sea, aquí tenemos dos sistemas para parar el motor del compresor. Lo normal, si es una parada normal, apretamos este rojo de aquí y el motor se parará tranquilamente. Si es una parada de emergencia, tenemos poca luz o lo que sea y no atinamos dónde está el botón, pues le damos a este, ¡pam!, y se para todo. Y si no, podemos salir fuera y apretar el botón desde fuera. Que haya humo, que no haya luz, que lo que sea, podemos salir fuera y podemos apretar el botón desde fuera. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es el cuadro de mandos del compresor que va a 24 voltios, no a 400. Vale, una de las cosas que va a pasar cuando pongamos en marcha el compresor es que la aguja esta de la presión, del aceite, vamos a tirar un poquito atrás, vale, la aguja esta de la presión del aceite va a subir. ¿Por qué? Porque si habéis visto ya los otros vídeos, el compresor debajo en el cárter es como un motor, tiene aceite para lubricar todas las piezas que hay dentro del compresor, ¿vale? Entonces, en ese cárter hay una bomba de aceite, ¿vale? Que en cuanto le damos electricidad se pone en marcha, ¡pum!, y sube bueno, a lo mejor funciona con algún aparato mecánico del propio compresor, ¿vale? Pero es igual, sube la presión de aceite. Si tenemos presión de aceite, quiere decir que el compresor por dentro se está lubricando, ¿vale? Si no tenemos presión de aceite, quiere decir que el compresor está trabajando en seco y por lo tanto se va a calentar y se va a romper. Si esta aguja no se mueve, hay que parar inmediatamente el compresor, ¿vale? Una cosa curiosa que ocurre es cuando ponemos en marcha el compresor, cuando hace frío, el aceite está frío. Entonces, la aguja esta es fácil de que se vaya hasta la N de álquido, ¿vale? Hasta el tope. ¿Por qué? Porque como el aceite está frío, está más denso y a la bomba de aceite le cuesta más de empujar ese aceite hacia el motor. Con lo cual, durante los 2 o 3 primeros minutos de funcionamiento del compresor, la aguja es fácil de que esté al final del recorrido, pero después, a medida que ese aceite se va a ir calentando, la aguja va a bajar hasta entre 10 y 15 bares de presión, que es la presión normal de trabajo de esta bomba de aceite, ¿vale? Por tanto, no os preocupéis si durante los 2 primeros minutos de funcionamiento del compresor la aguja se viene hasta aquí, hasta la N del álquido, ¿vale? Después ya irá bajando y se pondrá en una posición de trabajo, ¿vale? Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? Después del compresor, el compresor tiene 2 salidas de aire. Una continúa estando en el compresor y esa la vamos a usar poco, solo si tenemos que cargar una sola botella, es para una sola botella. Y la otra es esta, que es la que hemos conectado a las 2 rampas de carga, ¿vale? Y aquí arriba vamos a tener el manómetro que nos va a indicar la presión que se acumula dentro del circuito, ¿vale? O la presión, si el circuito está abierto hasta las botellas, la presión que hay dentro de las botellas también nos lo va a indicar este. Pero como antes hemos dejado cerrado, hemos independizado las rampas del circuito, pues aquí solo nos va a marcar la presión que hay dentro del circuito. Y vais a ver que la aguja, cuando vuelva a poner en marcha el vídeo, vais a ver que la aguja sube muy rápido. ¿Por qué sube rápido? Pues porque solo se está llenando de aire el circuito, básicamente este tubito de aquí, ¿vale? Claro, como este tubito es muy pequeño, pues le cuesta poco de cargarse, ¿vale?
Vale, antes hemos explicado que esto lo teníamos cerrado para evitar de que la presión de las botellas vaya hacia el compresor y al compresor le cueste de arrancar, ¿vale? ¿En qué momento vamos a abrir este grifo? Pues en el momento en que la presión que tenemos acumulada dentro de las botellas, que nos la va a marcar este manómetro de aquí, sea muy parecida a la presión que nos marque el compresor, ¿vale? Cuando los dos manómetros más o menos marquen lo mismo, pues ahora ya puedo abrir. Ya no va a haber una lucha de presiones de un lado hacia el otro, porque como va a haber más o menos la misma presión en un lado y en el otro, pues bueno, va a continuar su trabajo normal y ya está, ¿vale? Vamos a abrir, ¿veis? Está abriendo y ahora la presión pasa del circuito a las botellas, ¿vale? Entonces este manómetro va a empezar a subir y este también va a empezar a subir. Bueno, este ya ha subido porque hace rato estamos cargando y veis que la aguja ya está a 200 y va a ir subiendo más, ¿vale? Va a ir subiendo más. Cuando llega a esta presión hay que estar vigilando. ¿Por qué? Porque cuando la aguja llegue a 220, que es la siguiente rayita, la siguiente rayita sería 220, el compresor se va a parar. Pero nosotros no queremos que el compresor se pare. Nosotros queremos que el compresor esté funcionando todo el rato. Porque esto de arranca, para, arranca, para, arranca, para, no es bueno ni para el compresor ni para la factura de la luz. Porque el compresor, cuanto más gastas en el momento de arrancar, ¿vale? Entonces, para eso tenemos dos rampas. Para que cuando una rampa ya esté casi llena, la agujita esta esté entre el 200 y el 220, o sea, 210, yo voy a esta palanquita de aquí y cambio de rampa, simplemente moviendo la palanca hacia el otro lado. Ahora, en vez de llenar la rampa que tenía, se está llenando la otra. Naturalmente, previamente la hemos cargado de botellas vacías, ¿vale? Entonces, solo haciendo así en la palanca, como va a hacer ahora la Andrea, pues vamos a pasar de cargar por una rampa a cargar por la otra rampa. Con lo cual ahora nos permite quitar las botellas llenas de la rampa que estábamos utilizando mientras se está cargando la segunda rampa. Con lo cual el compresor no tiene por qué parar, ¿vale? Va a continuar funcionando hasta que se nos acaben las botellas vacías, ¿vale? Ella ahora acaba de comprobar la presión, ve que hay suficiente presión, pasa de una rampa a la otra. Así de sencillo, pasamos de una rampa a la otra. Y ahora podemos sacar las botellas que tenemos en esta rampa, ¿vale? Para sacar las botellas, primero, como está haciendo ella, cerramos la grifería de la botella, cerramos la grifería del circuito, ¿vale? Y ahora, entre la grifería de la botella y la grifería del circuito, en este pequeño conducto que hay aquí, nos quedan 210 bares de presión acumulados, que es como el regulador con la botella. Si no purgamos esa presión, pues no podemos sacar el regulador. Pues aquí igual, para purgar, pues hay que darle a la ruedecita que le está dando ahora Andrea. ¿Veis? Esta ruedecita de aquí. Con esto purgamos el trocito este que hay entre las dos griferías. Y ahora ya podemos sacar la manguera pues con facilidad, ¿vale? Y lo guardamos. Y así, pues, antes de que se pare el compresor, cuando ya no quedan botellas, pues dejamos que el compresor se pare solo y ya está. Y en otro vídeo, pues os explicaremos cómo desmontar, cómo parar el compresor, ¿vale? Si hay que pararlo. Muy bien, hasta aquí mi explicación en este vídeo. Soy Xavi Llambric y nos vemos en el garito del compresor para hacer las prácticas.